¿Qué onda, lectores? Bienvenidos una vez más a mi canal, y hoy les voy a hablar de tres razones por las que no pueden escribir su novela. Estas razones yo las he visto a lo largo de mis presentaciones, son preguntas que generalmente me hacen, son inquietudes y son cosas que me he dado cuenta de lo que ustedes me platican en mis redes sociales o en las mismas firmas. Entonces, eh, me imagino que es un tema bastante común entre ustedes y me gustaría abordar estos temas. Entonces, bueno, vamos a empezar. El primer lugar es las ideas. Eh, a veces cuando vamos a escribir un libro, tenemos una cantidad enorme de ideas y queremos escribir de todo y tenemos 20 personajes en la cabeza y no sabemos por dónde empezar porque tenemos 20 inicios, 20 finales. O sea, hay veces que tenemos una gran cantidad de información y queremos, tontamente, meter todo en el libro sí o sí. Entonces, bueno, incluso en el video pasado me hicieron este comentario: ¿cómo organizo mis ideas? Eh, y yo les respondo lo que siempre les he dicho en este canal: apéguense a su historia, a su trama principal, qué es lo que quieren contar. Y una vez que tengan clara cuál es su historia principal, entonces van a empezar a organizar las ideas para saber cuáles sí funcionan dentro del libro, cuáles no. Y las que desechen, guárdenlas, anótenlas en un cuadernito. Probablemente durante la redacción de la novela puedan utilizarlas, tal vez no, pero igual funcionan para otro libro. Entonces, no desechen por completo las ideas, pero sí tengan en cuenta que la prioridad no son las ideas, es la trama principal. Y que a veces, por ejemplo, en el caso de tener muchas ideas para un personaje principal o muchas ideas eh, sobre cómo iniciar, sobre ciertos momentos clave de la novela, sobre cómo terminar, en mi caso lo que más me funciona es la prueba y error. Es decir, a veces digo, tengo estos tres, por ejemplo, sí, finales, quiero saber más o menos cuál funciona, entonces voy a escribir los tres y veo cuál le va mejor. A veces pasa que en el momento en que estoy escribiendo la idea, o sea, ni siquiera lo estoy desarrollando, que lo estoy escribiendo, yo mismo me doy cuenta que no funciona. O al momento de escribir esos tres finales, o sea, ni siquiera tengo que pensar mucho, se ve cuál es el que cuaja con el resto de la historia. Entonces, eh, atrévanse a darle prioridad a su historia principal y a bajar las ideas, a escribirlas, porque de verdad todo cuaja. Es como, si no sé si alguna vez han hecho una paella y tienen un montón de elementos que se están haciendo en el arroz y al final todo termina por cuajar. No importa cómo los pongas, simplemente se privilegia el proceso, la forma de hacerlo y al final pues termina por aterrizar el asunto. Entonces, cuando uno tiene muchas ideas, hace eso. Cuando tiene pocas ideas, pues generalmente es falta de lectura. Entonces, o a lo mejor no es el libro no está listo para ser escrito. Entonces, si te hacen falta ideas, pues al librero, o a lo mejor te falta investigación. Si te hacen falta ideas, claramente el libro no está listo. Así de sencillo. Eso es en cuanto a las ideas. Entonces les digo, bájenlas, pónganlas por escrito. Quizás es mi mente de ingeniero, pero a veces cuando las diagramas o cuando las ves ya en físico, pues verlas fuera de tu cabeza te da una perspectiva que funciona, que no funciona, y al final pues eso ayuda muchísimo a liberar el asunto, ¿no? La segunda es los personajes. Em, Muchas veces tenemos un personaje que no hemos desarrollado correctamente y el personaje no vive. Cuando el personaje no vive, y entonces tienes que forzar todo. Y un personaje forzado se nota, un personaje que de repente tú le tienes que poner sentimientos y pensamientos muy forzados y al final termina por no ser un personaje coherente. Son estos
no sé si han visto alguna serie mala de televisión donde parece que el personaje cambia entre capítulos, aunque es el mismo actor, se ve diferente, muy diferente el personaje. También pasa en los libros. Entonces, cuando no tienes un personaje bien desarrollado en la cabeza, un personaje que no se está escribiendo solo, eh, no va a funcionar en tu novela. Entonces hay que darse el tiempo de eh, bajar a este cast de personajes, saber cuál es su biografía, cuál es su psicología, si nacen de algún arquetipo, para qué los quieres en la novela. Si tienes personajes que nada más están ahí de relleno, que no van a servir absolutamente para nada, más que porque se parece a alguien que conoces, pues deshazte de él. Al final, este, todo tiene que sumar a la trama principal. Y tienes que poner un cuidado, mucha atención, un cuidado muy especial y mucha atención a el personaje principal o los personajes principales y el antagonista que va a generar el conflicto en tu historia. Entonces, mantengan eso muy claro. Si quieren saber un poco más sobre personajes, los invito a ver mi video pasado sobre eh, Cuna de Lobos, que tiene una muy buena construcción de personajes, y el remake de Cuna de Lobos, que tiene una paupérrima construcción de personajes. Entonces, ver esos dos aspectos y probablemente les ayude en su momento. Aunque luego, bueno, si quieren luego hacer, bueno, que haga un video únicamente de personajes, si tienen alguna duda, pues me lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Y el tercer punto que ha salido muy recurrentemente en las firmas de libros es la parte del miedo. Muchas veces, sobre todo cuando estamos empezando a escribir, tenemos miedo de la persona que va a leer nuestros escritos. Entonces, en lugar de escribir para nosotros, porque la verdad es que yo creo que uno debe contarse la historia, uno es su primer lector y debe escribir la historia para sí, empezamos a pensar así como de, uy, ¿qué va a pensar mi mamá cuando lea esta escena de sexo que escribí o esta escena violenta? O sea, imagínense ustedes que han leído mis libros, que yo me empezara a preocupar sobre las escenas de cama, las escenas de violencia en novelas históricas, que generalmente estoy hablando de guerra, estoy hablando de personajes que tuvieron amantes, esposas, etcétera, etcétera. Entonces, la cosa es escribir sin miedo, de escribir sin el qué dirán, sin pensar en ningún lector en particular, mucho menos de tu familia, porque entonces tú solito empiezas a censurar tus escritos. Si tu libro tiene justificadas las escenas de cama o las escenas violentas o las escenas románticas o las de guerra o las de fantasía, si todo está justificado, o sea, no tiene por qué salirse de la trama y no tiene por qué generarte conflicto. Escribe el libro como tú crees que debería ser escrito y olvídate de los demás. Me ha pasado y me ha pasado a mí escribiendo y a muchos lectores y gente con la que he convivido que se dedican a escribir, que muchas veces es más el miedo de lo que nosotros creemos que los demás van a pensar que lo que los demás realmente piensan. Al final, digo, yo en las últimas tres novelas históricas he escrito escenas violentas y escenas de sexo y nunca jamás ningún familiar me ha dicho qué demonios estás escribiendo aquí. Entonces, realmente es más el miedo de lo que uno siente que está pasando que lo que realmente es. Entonces, de verdad, escriban completamente sin miedo. Eso los va a ayudar. O sea, no saben cómo a soltar la mano, a liberarse. Y van a empezar a escribir mucho mejor de lo que imaginaban. Entonces, probablemente por estas tres razones no estás escribiendo, no has pasado tus primeras páginas de la novela. Entonces, mi consejo, al menos en este video, es aterriza tus ideas para que privilegie la historia principal. Trabaja en tus personajes para que se escriban solos y estén correctamente construidos, y escribe sin miedo.
Y bueno, eso es todo por hoy. Si quieren que haga más videos de este tipo, o que dé más consejos de escritura, o tienen alguna duda, pues suscríbanse al canal, compartan este video, dejen abajo los comentarios de lo que quieren que haga en el próximo video, o reseñas o lo que gusten, y manden abajo en la caja de comentarios. Y pues nos vemos la próxima semana. Así que bueno, muchísimas gracias, lectores.